Amén, muy bien. Miren que si ustedes ven todo ese capítulo 6 habla mucho acerca de la alimentación. Comienza con la alimentación de los 5.000, con el milagro cuando se multiplican los panes y los peces. Así empieza ese capítulo, ¿sí? Y también hace énfasis cuando el Señor se muestra a él como ese pan de vida. Les compara también en una parte donde les dice que sus padres o sus antepasados habían comido del maná que descendió del cielo cuando estaban en el desierto, ¿sí? Pero les decía que ese es un pan que perece y que él, como el pan verdadero que desciende del cielo, es el que está dado para vida eterna. ¿Ven? Entonces qué bonito que él también, al igual que lo venimos viendo, hace esa comparativa, ¿no? Entre ese pan físico y natural y él como ese pan verdadero, ese pan de vida eterna. Listo, entonces vamos a arrancar ahora sí con la temática para el día de hoy, que se llama crecimiento, ¿sí? Obviamente, si nos alimentamos, vamos a crecer, ¿verdad? Y es un proceso normal y natural. Miren que desde que nacemos, desde ese momento, ese primer instante que salimos a la luz, ya nos están midiendo, ¿sí? Y es que evidentemente para poder saber qué tanto crecemos o si estamos creciendo, pues necesariamente hay que tomar medidas, ¿cierto? Cuando un bebé nace, lo pesan y lo miden. Ah, nació de 3.000, 4.000 gramos y su medida fue 45, 50, 55 centímetros, que es lo que pues, normalmente nace un bebé, ¿cierto? Entonces, desde ese primer instante ya se están tomando medidas para saber cómo nació y empezar a evaluar cómo es el crecimiento del bebé. Cuando luego se van a los controles, nuevamente lo pesan y también lo miden. Ah, ya pasó un mes, debió haber ganado tanto peso, debió haber ganado tantos centímetros de estatura, y así a medida, mes a mes, el médico pues va evaluando el crecimiento de ese bebé, ¿verdad? Lo hemos visto, de pronto lo hemos escuchado de algún familiar o lo hemos evidenciado nosotros mismos, ¿cierto? Ahora, el cuerpo de cada persona crece de forma natural, pero hay ocasiones en que algunas personas forzan ese crecimiento. ¿Han escuchado o conocen quién es Jefferson Cosio? ¿Sí? Un influencer. ¿Ustedes saben a qué procedimiento se sometió él? Alargamiento, ¿cierto? O sea, creo que le hicieron como un corte y le colocaban unos tornillos que iban haciendo que se estirara ese hueso, ¿cierto? Eso no es algo natural, eso es algo provocado y producido por el propio hombre. Ahí puede ocurrir un desbalance. ¿Por qué? Porque el cuerpo que viene creciendo con una proporción ya está, por decirlo así, acostumbrado a que su tronco mide tanto y pesa tanto, y eso es lo que está movilizando. Cuando esa cambia, el punto de equilibrio cambia, porque ya está más alto, pues tiene que haber una pequeña descompensación hasta que el cuerpo pueda nuevamente corregirlo y como adaptarse a ese cambio que está ocurriendo, que es, vuelvo y digo, un cambio que no es natural. Pasa también con la gente que le gusta el tema de los ejercicios, del fisicoculturismo, ¿sí? Hay personas que se inyectan un poco de cosas para que esos músculos crezcan más de lo normal, pero en ocasiones eso les trae muchas complicaciones. No sé si escucharon el caso de un señor, creo que en Brasil, que tenía unos músculos, así una cosa exageradísima, y eso le trajo problemas de salud a futuro. Entonces mire que el crecimiento, cuando es de forma natural y orgánica, es lo más bueno y natural posible. Cuando forzamos y cuando hacemos algo que no está dentro de lo natural, evidentemente se van a observar ciertas consecuencias. ¿Ven? Entonces, vamos a empezar a hablar de ciertas evidencias que podemos ver cuando iniciamos este proceso de crecimiento en nuestra vida espiritual, ¿cierto? Entonces, algo que nos da evidencia y nos testifica de que estamos en ese crecimiento es la madurez. Y si quieren me van buscando ahí la cita, 1 Corintios 13, 11, para que me la regalen ahorita y me ayuden a leer.
Hoy me van a ayudar ustedes bastante. Entonces, la madurez es ese primer indicador que nos muestra o que nos hace saber de que estamos creciendo, ¿cierto? Y la madurez lo que nos está mostrando o lo que nos lleva es a ver que no estamos reaccionando desde nuestras emociones, sino que ahora reaccionamos desde la sabiduría y la fe que hemos venido adquiriendo en este proceso de crecimiento, ¿cierto? Nuestra fe ya no es una fe infantil, sino que es una fe madura. Ahora, hablar de fe infantil es diferente a decir que tenemos la fe de un niño, ¿sí? Porque el Señor Escolar nos dice que seamos inclusive como niños, ¿cierto? La fe infantil habla de una fe inmadura, que no está acorde a la edad en la cual realmente se encuentra. Esa es la fe infantil. Y la fe infantil está centrada en yo y en lo que necesito, en mis necesidades, en lo que el Señor me puede entregar, ¿sí? Lo que estoy esperando que el Señor me entregue. Esa es una fe infantil. Por el contrario, cuando la fe es madura, ¿cierto? Cuando ya hemos empezado ese proceso de madurez, pues sencillamente ya no estamos centrados en el yo, sino estamos centrados es en quién es Dios y en su soberanía. ¿Amén? ¿Quién tiene ahí la cita? 1 Corintios 13:11. ¿Ah? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Gracias. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios y les dice: cuando yo era niño, ¿cierto? Tenía un comportamiento, pensaba y actuaba como lo hace un niño, ¿sí? Pero ahora que he crecido, ahora que he madurado, entonces he abandonado esos comportamientos. Miren, ¿creen que sería absurdo si yo estuviera esta noche acá, no con una botella, sino con un tetero, tomando un tetero? Sería absurdo, ¿cierto? Porque eso no es acorde con mi edad, hablándolo en la parte natural. De igual forma, en la parte espiritual, el apóstol Pablo decía: yo era niño, ¿cierto? Pero ya he dejado de comportarme, ya he dejado de pensar y he dejado las cosas de niño porque ahora he madurado, porque ahora he crecido, ¿cierto? Entonces, las cosas de niño están bien para la edad cuando estamos en esa edad de niño, pero a medida que vamos creciendo, esas cosas van desapareciendo, esas cosas van cambiando, y entonces nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, de actuar, van a ir cambiando conforme a la edad en la que vamos adquiriendo. ¿Amén? ¿Sí? Miren, este tema de la madurez es muy evidente también cuando asumimos las responsabilidades cuando enfrentamos una consecuencia, ¿sí? Porque muchas veces algo nos pasa y siempre vivimos pensando que fue un castigo de Dios. Dios me está castigando porque... Pero de pronto no vemos más allá y no entendemos que eso que quizás estamos viendo es producto y consecuencia de algo que hicimos nosotros. Entonces, cuando asumimos esa responsabilidad, dejamos de tener esas actitudes de niño y hemos madurado entendiendo que, ok, hice algo y en consecuencia a eso que hice, pues hay un resultado, el cual estoy viviendo en este momento. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Enfrentarlo, abordarlo y gestionarlo de la mejor forma. ¿Ven? Otra de las evidencias que muestran que estamos creciendo espiritualmente es el carácter, ¿cierto? El carácter justamente para enfrentar estas situaciones. Ahora, a diferencia de la personalidad, ¿sí?, que es muy diferente al carácter, el carácter es formado. La personalidad es como, por decirlo así, la forma de ser de una persona. Es muy alegre, es muy chistoso, le gusta hacer sus chistes, hacer sus bromas. Tiene una personalidad arrasadora, donde llega, mejor dicho, a todos se los gana de amigos. Pero el carácter es eso que va siendo formado y moldeado por Dios, ¿sí? El carácter también que se pone
a prueba, sobre todo en los momentos más difíciles, ¿cierto? Cuando pasamos momentos de dificultad, ese carácter es puesto a prueba, porque más allá de mostrar una buena cara, más allá de mostrar una sonrisa, más allá de querer de pronto hacer un chiste ante cualquier situación, es cómo es mi respuesta con esto que estoy viviendo, con esto que estoy enfrentando, ¿cierto? Tengo el carácter también para decir no ante una situación en la que es necesario que diga no, o sencillamente ahí mi carácter va a flaquear y voy a ceder ante lo que de pronto el mundo o algo me está ofreciendo, aún sabiendo que no trae beneficio para nuestra vida, ¿sí? Y allí lo expresaba el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, lo veíamos también cuando hablamos de la expresión de ese nuevo nacimiento, ¿cierto? Del fruto del Espíritu. Ahí son puestos a prueba, ahí son puestos en evidencia realmente cada una de esas cualidades que conforman el fruto del Espíritu. Si nuestro carácter está siendo moldeado por Dios, si nuestro carácter está siendo trabajado desde el interior, entonces vamos a ver en respuesta cada uno de esas características y cualidades que están envueltas en el fruto del Espíritu en el momento en que somos puestos a prueba, en el momento en que tenemos situaciones en las que nos llevan de pronto a estar presionados y tenemos que reaccionar, ¿cierto? Entonces ahí el fruto del Espíritu es donde empieza realmente a manifestarse, donde su paz, donde su gozo se está viendo en mí, o simplemente me dejé llevar por la ira. Ahora, la palabra también dice: airaos pero no pequéis. O sea, nos puede dar un momento de ira, pero eso no nos debe llevar esa emoción a reaccionar de una forma que no es acorde con lo que el fruto del Espíritu está mostrando, ¿cierto? Por el contrario, quizás eso nos debe llevar, ok, mi respuesta y mi reacción va a ser así. Y eso está demostrando que mi carácter está siendo formado y está siendo moldeado de parte de Dios. Que no estoy dando respuesta conforme a mis emociones, sino que realmente es mi espíritu el que está guiando y direccionando cada uno de mis pasos. ¿Cuántas veces en esta semana, solamente hablamos de esta semana, hemos vivido una situación que nos ha llevado al límite y hemos querido estallar? Bueno, poquitos. Los demás tienen trabajo tranquilo, relajado, no hay lío para nada. Pero bueno, es ahí donde nuestra unidad con el Espíritu nos va a llevar a realmente expresar y manifestar aquello que está siendo formado y gestado en el interior. Amén. Una última, hay muchas más, pero traje solamente estas tres que nos dan evidencia de que estamos creciendo, es nuestra comunión. Y me ayudan ahí buscando Juan 15:5. Miren, la comunión me enseña algo puntual y esencial, y es que el crecimiento no se da de forma individual. El crecimiento se da de forma colectiva, de forma corporativa, ¿sí? ¿Somos parte de un cuerpo? ¿Somos parte de un cuerpo? Amén, ¿cierto? Somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos cada uno de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Precisamente ese crecimiento, por eso nos habla de que la comunión nos enseña que el crecimiento es corporativo. ¿Por qué? Porque la comunión me habla de que es una, si separamos la palabra y sus raíces, nos dice que es común unión, ¿cierto? Es decir, una unión en torno a algo común. ¿Y qué es eso común en nosotros? Cristo, amén, bien, ¿cierto? Entonces, en torno a Cristo estamos unidos ¿a quién? Al Padre, ¿verdad? Entonces, en esa comunión nos enseña de que como miembros ahora de un cuerpo, pues todos crecemos en medidas diferentes, pero todos crecemos, ¿sí? No lo hacemos de forma individual. Miren este ejemplo. Cuando usted ve el cuerpo, la mano no crece en desproporción a la otra mano, ¿cierto? Usted no ve a una persona de pronto con una oreja así gigantísima y el ojo chiquitico. Todo está proporcionado. Aunque todos no crecen en la misma proporción, todos los miembros del cuerpo están creciendo, ¿cierto? Quizás la pierna, el fémur, es el hueso más largo y habrá de pronto una falange que es mucho más cortica.
Pero igual, tanto este hueso como este se encuentran creciendo en la etapa del desarrollo, ¿cierto? Todos crecen, en medida diferente, pero todos se encuentran creciendo. Entonces, la comunión nos enseña eso, ¿cierto? Que como miembros, todos estamos ahí, unidos, Padre, y creciendo en medidas distintas, en medidas exactas para cada uno de nosotros. Mire, a veces eso es lo que más nos cuesta entender. Pensamos que todos crecemos igual, de la misma forma, y eso no ocurre ni siquiera en lo natural. Ustedes pueden ver dos gemelos o dos mellizos, y en ocasiones se alimentan igual, están criados por la misma mamá, por el mismo papá, y usted los ve que a veces crecen en forma diferente. Uno es de pronto más gordito que el otro, uno es de pronto un poco más alto que el otro, ¿cierto? Entonces, no todos crecemos de la misma forma, no todos crecemos igualitos, pero sí todos crecemos de forma corporativa y de forma unida. ¿Ven? ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Miren, ¿y por qué le digo que todos? Efesios 4:13 es uno de los textos que mejor lo expresan y mejor lo evidencian. Dice, ayúdenme a leer. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta qué quieres? Todos, ¿verdad? Entonces mire que el apóstol Pablo está resaltando exactamente eso. Todos estamos creciendo y todos debemos llegar a esa medida, a esa estatura, ¿cierto? Dice, lleguemos a la unidad, lo que veníamos hablando en lo que es comunión, ¿cierto? Que todos unidos podamos expresar ese crecimiento y esa medida, ¿sí? Vuelvo y digo, no es la misma para todos, pero todos vamos a estar en ese proceso de crecimiento. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿cuál es ese referente o cuál es esa medida a la cual debemos crecer? ¿La de nuestro pastor? ¿La de nuestro líder? ¿La de quién? La de Cristo. Ese es nuestro referente y esa es nuestra medida, ¿sí? Lo que ocurre, y es que en muchas ocasiones nuestro punto de referencia lo cambiamos, ¿cierto? No ponemos, como dice la palabra, la mirada en el Señor, sino en el hombre. Entonces, desviamos ese punto de referencia, esa medida específica a la cual debemos trazarnos, y entonces ahí es cuando empiezan los problemas de crecimiento. Ahí es cuando vemos personas que llevan años en una congregación, pero siguen siendo niños espirituales. No han crecido espiritualmente, aunque ha pasado mucho tiempo, siguen en esa misma medida y en esa misma estatura, ¿sí? Pero es por eso, porque hemos perdido la referencia, porque no nos hemos trazado a la verdadera referencia que debemos tomar. Quitamos de ese punto de referencia al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y colocamos a una persona. Entonces la medida se desvía completamente. Es como cuando tú tienes una regla y con esa regla empiezas a sacar unos listones. Lo vas a sacar de 15 centímetros. Lo sacas. Si después tú tomas como referencia uno de esos listones, pues la medida se te va a empezar a correr y a afectar. No va a quedar igual a la que tomaste originalmente con la regla, ¿cierto? Entonces no hay que cambiar ese punto de referencia y hay que entender que esa medida a la cual estamos creciendo es la estatura de la plenitud de Cristo. Él es nuestra referencia, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que muestra esto? El reflejo de la imagen de Cristo. Cuando realmente tenemos esa referencia específica, definida, súper clara, entonces eso se va a ver manifestado y expresado en esto, en que vamos a empezar a reflejar realmente la imagen de Cristo. Vamos a empezar a parecernos al Hijo de Dios, ¿cierto? A mostrar esas mismas cualidades o características que Él nos dejó ver cuando estuvo acá en la tierra y que también
nos ha sido entregado cuando le hemos aceptado y cuando le hemos recibido. ¿Ven? Ahora ustedes dirán, bueno, ya sé qué cosas muestran o evidencian que estamos creciendo, pero ¿qué necesitaríamos para crecer? ¿Qué creen que necesitamos para crecer? ¿Cómo? Alimentarnos de la palabra. Bien. ¿Qué más necesitaríamos para crecer? Dejar el viejo yo. Listo. ¿Qué más necesitamos? Vamos a hacer el ejercicio con un niño de 1 añito. Queremos que ese niño crezca. ¿Qué debemos hacer con ese niño? Alimentarlo, listo, ya. Esa es una, alimentarlo. ¿Qué más hacemos con el niño? Bueno, salir, ¿cómo? Guiarlo, enseñarle, disciplina, orden. ¿Y quién se encarga de hacer todo eso? Los padres, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué necesitamos para crecer espiritualmente? Pues también necesitamos unos padres espirituales, ¿sí? Aquellos que se encargan, como ustedes lo decían, de guiarlo, de orientarlo, de enseñarle el orden, enseñarle la disciplina, ¿cierto? Mostrarle el camino, decirle cómo se hace esto, cómo se hace aquello, ¿cierto? Entonces, es necesario los padres espirituales. Primera de Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, ¿son necesarios los padres espirituales? Son necesarios, pero entendiendo que no son ellos los que provocan nuestro crecimiento espiritual. El crecimiento lo produce Dios, ¿sí? Si ustedes leen más atrás, el versículo anterior, inmediatamente anterior, Pablo simplemente dice, vea, nosotros somos servidores. El Señor nos ha puesto allí para ser servidores, ¿cierto? Que yo planté y que luego vino Apolos y regó lo que yo había plantado, listo. Hicimos una labor que el Señor nos envió, ¿cierto? Hicimos una tarea que fue encomendada por el Señor en cada uno de ustedes, pero eso no quiere decir que provocamos en ustedes el crecimiento, no. Dios es el que provoca el crecimiento. Claro, estuvimos apoyando, estuvimos guiando, pero netamente es Dios quien da el crecimiento. Al igual en un niño, los papás están ahí para darle el alimento, para darle el vestido, para enseñarlo, para cuidarlo, pero los papás no producen el crecimiento del niño. El niño de forma natural va a crecer y se va a desarrollar, ¿cierto? Entonces, ese crecimiento y desarrollo natural en un niño es comparado en que el crecimiento espiritual en una persona es producido por Dios y debe darse también de forma natural, ¿sí? No forzado, no fingido. Cuando dejamos guiarnos por nuestros padres espirituales, cuando somos obedientes, cuando seguimos sus enseñanzas, empezamos a alimentarnos y vamos a empezar a crecer de forma natural. Las primeras veces, seguramente a usted, a un niño, le dice, oiga, no meta las manos ahí, porque se quema, porque se corta, ¿cierto? Y se lo tiene que decir, pero usted no se lo va a decir toda la vida. Ya el niño lo interioriza y a medida que crece, sencillamente no lo hace. De la misma forma, cuando somos niños espirituales, nos van a decir, no hagas esto seguramente, no hagas aquello, esto no te conviene, esto no te sirve, esto no te edifica. Pero a medida que crecemos, ya eso ha de interiorizarse para que cada uno de nosotros, por cuenta propia y por obra del Espíritu, sencillamente no tengamos que estar con una persona ahí repitiéndonos todos los días esas cosas que el apóstol Pablo dice que son rudimentos, que es lo básico, ¿sí? Cuando estamos en esa edad espiritual muy infante, hablándolo espiritualmente, es necesario hacerlo, pero a medida que crecemos, ya eso se vuelve algo natural en nuestra vida. ¿Ven? ¿Qué más necesitamos para crecer? ¿Qué habían dicho? Obedientes, disciplina. El alimento también, alimentarnos de la palabra. Entonces, ya tenemos aquí los padres que nos guían, que nos enseñan, que nos orientan, que nos dan palabra, porque también esas personas que nos guían nos dan palabra. Y ahora entonces tomamos esa palabra, ¿para qué? Para empezar a alimentarnos, ¿cierto?
a que haga provecho en nuestras vidas. Alguien que me busque, por favor, Hebreos 5, 13 y 14, y que me ayude leyéndolo, por favor. Hebreos 5, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el dispersamiento del bien y del mal. Amén, gracias. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que el que participa de la leche, o sea, el que toma leche todavía es inexperto, ¿cierto? Ahora, ¿quién de acá, hablándolo espiritualmente, todavía toma leche? Amén, sí. Amén. Miren, no debemos de sentirnos mal, ¿cierto? Si estamos aún en una edad espiritual en la que somos niños, pues hemos de alimentarnos de leche, y es necesario. Esa es la medida para un niño, ¿sí? Y está bien que se alimente de leche. Ahí lo que el apóstol Pablo dice es, a medida que van creciendo, que van madurando, que lo veíamos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Que la madurez era evidencia de crecimiento. Cuando ustedes maduran, entonces ya dejan de tomar leche y empiezan a tomar y a participar del alimento sólido, ¿sí? Entonces, ahora, yo les digo, no se sientan mal si estamos todavía tomando leche espiritual. Es necesario, si esa es nuestra medida, ¿ok? Si esa es la medida que tenemos, vamos a alimentarnos adecuadamente de esa medida. Cuando empezamos a crecer y a madurar, entonces ya el alimento va a cambiar. Y ocurre en lo natural y ocurre en lo espiritual. Un bebé toma leche hasta los 6 meses. Pasados los 6 meses, entonces ya empieza la alimentación complementaria, ¿cierto? Entonces ya le empiezan a dar que la frutica, que la verdura, que el pedacito de carne, porque el niño está creciendo, ¿sí? Él no puede quedarse toda la vida tomando leche. Y vuelvo y digo, no está mal que tome leche, porque si es la edad que tiene el bebé, pues ha de tomar leche, es la medida necesaria para él. Ahora, las cantidades también cambian. La cantidad de leche que toma un niño recién nacido es diferente a la que toma un niño de 5 meses. Entonces, de la misma forma, nosotros espiritualmente, cuando apenas hemos nacido, cuando apenas hemos experimentado ese nuevo nacimiento, quizás nos alimentamos de esas pequeñas dosis de esa leche. Y lo veíamos en la clase de alimentados, ¿cierto? Cuando el apóstol Pablo decía de que no debemos tomar de esa leche adulterada, ¿sí? Hablaba de que la palabra no fuera contaminada. Entonces, ¿es necesaria la leche? Claro que es necesaria, mientras estamos en esa edad espiritual temprana. Y aprovechemos todo lo que podemos tomar de esa leche que nos brindan, ¿cierto? Pero procuremos ir creciendo, ir madurando, para que entonces ya no nos quedemos solo con la leche, con lo básico, sino que empiece esa palabra más fuerte, esa palabra más sólida, que entonces nos estará entregando entonces otros beneficios para que sigamos creciendo, ¿cierto? No hay por qué sentirnos mal, pero sí procuremos crecer para entonces ir cambiando de alimento. Miren, cuando estamos recién empezando, hay cosas que no comprendemos, como que uno lee la palabra y dice, pero yo no entiendo qué es lo que dice acá el Señor. No lo entiendo, no lo comprendo. Y no hay problema con eso. ¿Sabe qué deberíamos hacer en ese momento? Como hizo el etíope, que le dijo a Felipe y le rogó, ven, te ruego que subas al carro y que me expliques qué está hablando hoy el profeta, ¿sí? Cuando ustedes lean y no entiendan en ese momento, no logren comprender o procesar, pidan al Señor que le revele. Pero si aún así no, pidan a alguien que también le pueda explicar, le pueda enseñar, ¿cierto? Cuando hay hambre de palabra, créame que el alimento va a llegar. Créame que esa palabra va a empezar a generar y a producir lo necesario en cada uno de nosotros. Importante los padres, importante alimentarnos de esa palabra para que podamos seguir madurando y seguir creciendo. Otra de las cosas que necesitamos para crecer, tener el cimiento. No simiente. La simiente ya la hablamos cuando hablamos de la genética, ¿cierto?
Hablamos de que la simiente era Cristo. Pero aquí estamos hablando del cimiento, que es diferente. Alguien que me explique rapidito, así rápido, ¿qué es simiente y qué es cimiento? ¿La qué? Las bases, ok. ¿Y la simiente? Bueno, me da bien. ¿Alguien que nos diga qué es la simiente? Bien. Simiente viene de semen o semilla, ¿sí? Entonces, la simiente es, hablábamos, la semilla que era puesta en nosotros y que iba a producir su fruto, ¿cierto? Entonces, y que esa simiente era Cristo. Pero imagínense algo espectacular, que el cimiento también es Jesucristo. O sea, es simiente, pero también es cimiento, también es base, como decía ya nuestro hermano, ¿cierto? ¿Quién tiene 1 Corintios 3:11? Y lo leemos y lo vamos desglosando. Primera de Corintios 3:11. ¿Quién dijo yo? Ay. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén, gracias. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Amén. Entonces, habíamos hablado de que la simiente es Jesucristo, pero también el cimiento, también la base, ¿sí? Y el apóstol Pablo enseñando dice, yo puedo poner el fundamento, yo puedo poner la base y alguien más viene a edificar encima. Y cada quien mire cómo sobreedifica. O sea, hablaba de que nuevamente tocando el tema de los colaboradores, de aquellos que hacen labores diferentes, ¿sí? Que alguien vino y colocó esa primera piedra, esa primera base, y de ahí en adelante otro vino también y ayudó en la edificación. Pero también dice, cada uno mire cómo sobreedifica, o sea, nosotros también responsables de qué? De esa propia edificación. Amén. Entonces, miren que cuando no colocamos esa base y ese fundamento sólido, como lo es Jesucristo, esa edificación que empezamos a levantar se puede caer en cualquier momento, ¿sí? Cuando ese fundamento y esa base que establecemos es una religión y no es una persona, la persona de Cristo, quizás podemos edificar durante meses, años, pero ¿qué va a pasar? Como dice la misma palabra, viene la brisa, viene el viento, viene la tormenta y se cae esa edificación, ¿cierto? Porque no fue construido sobre algo sólido, porque no fue construido sobre ese fundamento que nadie más puede poner, que es Jesucristo. Cuando realmente edificamos, cuando realmente empezamos a levantarnos sobre esa base y ese fundamento sólido, sobre ese cimiento sólido, entonces tenga la plena seguridad de que esa edificación se va a sostener, porque nada habrá que pueda derrumbarlo y destruirlo, ¿sí? Cuando esa edificación está allí puesta, vendrán los vientos, vendrán los golpes, pero no seremos destruidos, ¿sí? Vamos a permanecer porque esas bases son las adecuadas, son las necesarias, son las que realmente requeríamos para poder sostener todo el edificio que se está aquí levantando, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Alguien ha jugado Jenga? Pues no vamos a jugar Jenga, vamos a jugar otra cosa diferente. Este es cada uno de ustedes, ¿sí? Póngale su nombre. ¿Sí lo alcanzan a ver, cierto? ¿Sí? Una figurita, una personita, ¿cierto? Pero vamos a empezar a edificar, a construir alrededor de esa persona, ¿cierto? Y quiero que vayan pasando cada uno y me ayude a construir colocando aquí 2 fichitas, así, y lo vamos levantando. Vayan pasando de a uno, ¿cierto?
Entonces, esas otras dos fichitas que está colocando es las fichas de la madurez, ¿cierto? Entonces ya empezamos a mostrar que hemos madurado, que hemos empezado a reaccionar no de acuerdo a nuestras emociones, sino de acuerdo a alguien más que continúe, sino de acuerdo a eso que ha sido plantado y sembrado en nosotros, ¿cierto? Entonces, ese edificio se sigue levantando, ¿cierto? Porque entonces maduramos. Y como maduramos, también nuestro alimento ha cambiado. Entonces, ok, estábamos tomando leche, pero ya empezamos a tomar alimento sólido, ¿cierto? Y seguimos construyendo y seguimos edificando. ¿Nadie más va a edificar? ¿Se quedó tan chiquita la torre? Y entonces también hemos aprendido acerca del carácter, que tenemos el fruto del Espíritu, ¿cierto? Que nos ha sido entregado por el Espíritu y que como un fruto se va a exponer, ¿cierto? Y que ese fruto, que está compuesto por paz, por amor, por paciencia, por gozo, por benignidad, por bondad, ¿cierto? Y seguimos creciendo y seguimos avanzando. Y entonces nos damos cuenta que aparte de ese carácter, también entendemos que hay padres que el Señor ha puesto como servidores alrededor nuestro, a ayudar a hacer eso, a ayudar a construir, a ayudar a edificar, ¿cierto? Entendiendo que ese crecimiento lo da es Dios. Y entonces vemos que la torre sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, ¿verdad? ¿Cierto? Ya no eran las dos primeras basitas que habían, sino ya está mucho más alto. Yo les quiero preguntar algo. ¿Qué pasó con el personaje que estaba ahí? ¿No se ve, cierto? ¿Que está esperando que se derrumbe? No. Quedó completamente tapado, ¿cierto? O sea, la edificación siguió y siguió elevándose al punto en el que ya la personita que está allí ya no se ve. Quedó como, si podemos decirlo, completamente absorbida por la edificación, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, si ustedes comparan la personita con la edificación, es más pequeña la personita, mucho más pequeña, ¿cierto? Ahora, ¿esa persona se encogió? No. Pero al compararlo se ve más pequeña, ¿por qué? Porque la edificación creció, ¿cierto? ¿Quiénes han cantado esa alabanza que dice, perdóname por la voz, mengua para que crezcas tú? ¿Sí? Han cantado, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña que es al revés. Usted canta, yo voy a menguar para que el Señor crezca. Pero la palabra, si usted la lee, dice, es necesario que tú crezcas y entonces yo menguo, ¿sí? Es decir, nosotros no nos hacemos pequeños por efecto de decir, voy a menguar, sino realmente menguamos en la medida en que Cristo sigue creciendo y se sigue haciendo mucho más grande en mi vida, al punto en que ya no me veo yo, ya lo que ven en mí es a Jesucristo, ¿sí? Ya no se ve quién está allá adentro, sino se ve esa edificación, Cristo mismo creciendo y siendo expuesto a través de nuestras vidas, ¿cierto? Ese es el punto, que Él crezca y entonces yo vengo, ¿sí? Yo no me hice más pequeño porque quise y porque así lo dispuse, sino porque en la medida en que Él fue creciendo en mí, mi vida se fue reduciendo, ¿cierto? Pero porque la de Él se hizo más grande, ¿sí? En ese momento entonces ya no me ven a mí, lo ven es justamente a Él. Entonces recuerden, no es yo vengo para que Él crezca, no. A medida que Él crece, eso va a hacer que yo mengue cada día más. Amén. Finalizo. Hay un peso y una medida en Cristo. Y lo dice Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia conforme a la medida de Cristo. Y volvemos con uno de los versículos que empezamos, ¿cierto? Es la medida de Él. Y se nos ha repartido conforme, esa gracia conforme a esa medida. Y vuelvo y digo,
no crecemos todos igual. No pensemos que porque entramos con el hermano en la misma fecha a la congregación, vamos a crecer igual. No, no va a ocurrir así. Vamos a crecer a tiempos y a medidas diferentes, pero es de acuerdo a la medida del don de Cristo, como el Señor lo ha dispuesto para que tú crezcas, para que tú crezcas, para que todos crezcamos, ¿sí? Todos crecemos en medidas diferentes, pero todos, absolutamente todos crecemos, y es por su don. A veces pensamos que nuestros tiempos son los mismos tiempos de Dios, y no, son completamente diferentes. Pensamos que estar en una congregación durante un año, entonces ya tengo una edad espiritual de un año, pero no, a veces seguimos teniendo esa edad espiritual de un niño. ¿Qué deberíamos hacer? Pedirle al Señor que nos ayude a crecer, que nos ayude a ser transformados desde el interior, para que, como lo decía el apóstol Pablo, dejemos las actitudes, los pensamientos y la forma de ser de niños, infantiles, y empecemos a madurar y a crecer, y empecemos a que Él sea expresado y sea reflejado en nuestras vidas, y empecemos a dejar que pase esto, que seamos edificados, pero en Cristo, para que lo que sea visible sea Él, que desde la base, esa primera piedra, esa primera ficha, esa primera pieza, sea Él. Solamente de esa forma vamos a garantizar que cuando el edificio empiece a ser más y más y más visible, lo que los demás van a ver es al Señor y no a nosotros mismos, ¿cierto? Lo que los demás van a ver es que realmente hay algo diferente, hay algo que ha transformado, hay algo que ha cambiado, pero no por voluntad propia, sino porque es meramente obra de Dios. Hemos dejado que Él haga su obra perfecta y que Él lo haga en el tiempo en el que lo ha determinado. A veces nos desesperamos porque decimos, ha pasado tanto tiempo y yo siento que estoy como estancado espiritualmente, y está bien, porque estamos evaluándonos y nos estamos dando cuenta de eso. Y entonces debemos decirle, Señor, ayúdame, porque no me quiero quedar estancado, no me quiero quedar como un enano espiritual, yo quiero crecer, ¿cierto? Entonces vamos a pedirle eso, que sea Él que nos direccione y nos diga en qué forma debemos hacerlo para seguir creciendo, para que Él siga creciendo y seamos nosotros los que menguemos, ¿cierto? Que esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza humana se haga más chiquitica, pero porque la naturaleza espiritual del Señor está creciendo cada día más. Amén. Padre, queremos darte gracias en esta noche, bendecirte y honrarte, Señor, porque nos amas, porque nos muestras tu favor una vez más. Hoy, Señor, venimos a ti, Señor, con una petición especial. Hemos entendido que es necesario crecer, que no importa que en este momento seamos esos bebés espirituales, pero que anhelamos crecer, Señor, y te pedimos que nos ayudes a través de cada personita que has puesto alrededor para guiarme, para enseñarme, a través de cada maestro que has puesto para también compartir tu palabra, a través de cada pastor que también pones allí como servidores para que colaboren en esta edificación. Te pedimos que nos ayudes para que cada día podamos ver cómo esta edificación crece y crece, para que cada día podamos ver cómo tu vida empieza a ser más y más grande en cada uno de nosotros. Ayúdanos a tomar esta palabra y hacerla propia en cada uno de nosotros. Que seas tú creciendo para que entonces yo venga. Que seas tú creciendo cada día más para que lo que los demás vean sea tu vida y no la mía. Ayúdanos, Señor, porque anhelamos eso. Crecer cada día en ti. Crecer cada día hasta llegar a esa medida en unidad, como tú nos lo has enseñado, a la medida de ese varón perfecto, de esa estatura de Cristo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, profe. Mis amados, buenas noches. ¿Cuántos se gozaron con esa enseñanza hoy? Qué buena.
Bueno, mis amados, sus líderes les van a estar entregando las evaluaciones, ¿cierto? Del quiz, para que lo tengan presente, y también el fruto de la palabra. Esta semana estudia 2 de Pedro 3 y reflexiona. ¿Cuánto has crecido hasta hoy? ¿O sientes que estás estancado? Bueno, mis amados, y para continuar, vamos a leer en 2 de Pedro 3:18, dice la palabra: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuántos quieren seguir creciendo en el Señor? Todos, ¿cierto? Bueno, mis amados, cuando nosotros sembramos alguna semilla o una planta o algo, siempre esperamos a que ella dé fruto, ¿cierto? Una forma en nosotros también de mostrar que estamos creciendo es en la ofrenda, ¿cierto? En el momento de poder sembrar también. Porque es un fruto que damos, que expresamos desde nuestro corazón honra y adoración al Señor, ¿verdad? Entonces esto también expresa crecimiento en nosotros. Cada vez que ofrendamos, que diezmamos, porque estamos honrando al Señor, ¿verdad? Porque entendemos no en el dar, sino en el ámbito en que nosotros estamos haciendo eso, ¿cierto? ¿Cómo se expresa, sí? Como un fruto desde nuestro corazón. Así que por eso en esta hora vamos a tomar ahí nuestra ofrenda y vamos a ponerla en manos del Señor. Padre precioso, Señor, te queremos dar infinitas gracias, precioso Rey, por esta oportunidad que tenemos, Señor, de sembrar en tu obra, Señor. Gracias porque tú eres nuestro mayor proveedor, Señor. Y oramos de manera especial por aquellos que hoy necesitan también una respuesta económica, Señor. Tal vez que tú abras una puerta, Señor. Los colocamos en tus manos para que seas tú, Señor, obrando en cada una de sus vidas como lo has hecho hasta hoy, precioso Dios. Declaramos esta ofrenda en bendición, Señor, y que será retribuida, como dice tu palabra, Señor, al 100 por 1. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden ofrendar, los chicos por favor pasan, recogen la ofrenda, y quiero dejarlos en esta hora con el pastor Aleiser, que nos trae una maravillosa noticia en este proceso en el que queremos que absolutamente todos puedan continuar. No lo había oído. Bueno, amados, bendiciones, buenas noches, qué gusto verles, pero sobre todo el que permanezcan. Ustedes saben que siempre exalto esa cualidad en el proceso de enseñanza y de formación. Muchos son los que inician, pero pocos son los que permanecen en un proceso. Esto es igual como un proceso académico en cualquier universidad o colegio, sobre todo universidad. Empiezan muchos, pero pocos son los que culminan el proceso. Pero le decía a la copastora Marcela precisamente que me sentía siempre muy feliz cuando vengo y los saludo, porque siempre veo un buen número de asistentes y veo que han permanecido. Así que los felicito. Sé que algunos faltaron de pronto por temas personales, pero aquí están cada miércoles tratando de aprender, de crecer y de avanzar en Dios. Los felicito, y mientras estaba allá atrás veía algunos estudiantes, otros comerciantes, profesionales que sé que ya están aquí tratando de asimilar ese proceso de Dios para nuestras vidas, así que les felicito y espero que puedan terminar de la mejor manera todo este proceso. ¿En qué culmina esta primera etapa del proceso de crecimiento de ustedes? Este primer proceso culmina con el encuentro, y sé que ustedes están ya hoy en la clase de 9, 8. Iniciamos ya para la 9, 10 de discipulado 2, ¿cierto? O sea, nos quedan 2 clases de discipulado 2, vendrían 10 semanas de discipulado 3 y estaríamos listos para irnos al encuentro. Pero ¿qué deseamos? Deseamos que el encuentro que ustedes van a tener no vaya a haber contratiempos ni dificultades si no nos programamos. Si nos programamos, sé que no va a haber absolutamente ninguna dificultad o problema, pero si no lo hacemos, si no estamos de pronto como muy apercibidos del tema, nos puede tomar por sorpresa y alguna circunstancia económica quizá evita que vayamos a tener esa experiencia tan hermosa. Por favor, desde ya, ustedes saben que el encuentro tiene un costo. Acérquese para que vayan haciendo los abonos respectivos. Siempre hacemos este tipo de prevenciones previos
al acercarse precisamente la fecha, porque tuvimos en alguna ocasión ese percance con algunos que, pero ¿por qué no nos avisaron a última hora? Ahora no tengo, no puedo ir. Y creo que lo bonito de un proceso es culminarlo de la forma como se debe culminar. Así que esperamos que ustedes puedan acercarse. Siempre en la parte del módulo de finanzas o del módulo de información está la persona que recibe los pagos o los abonos. Vaya haciendo abonos, 5,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000, el que más pueda abonar, pues abone lo que más pueda. Y si puede dejarlo cancelado de una vez, hágalo, que eso le va a permitir a usted tener sobre todo la tranquilidad de que cuando llegue el momento no va a sentirse ahogado o de pronto sin el recurso para poder hacerlo. Así que vaya previendo con tiempo estas situaciones y haga que su encuentro pues pueda ser una experiencia inolvidable. Hemos tenido testimonios de lo que Dios a través de la culminación de este proceso formativo puede llegar a hacer en las vidas, y yo sé que ustedes no van a ser la excepción. Yo sé que allí van a recibir poderosamente cosas extraordinarias de parte de Dios para sus vidas. Así que los animo a seguir, no vayan a parar el proceso. Los que ya algunos de ustedes sé que lo conocen, pero los que para muchos es novedoso, no saben lo que viene, pues prepárese con mayor razón para recibir algo extraordinario de parte de Dios. De mi parte, 1000 bendiciones. Recuerden, averigüen con sus tutores, vayan al módulo donde están recibiendo los abonos y hagan respectiva apropiación para que cuando llegue el tiempo no se sienta colgado y sienta que eso va a ser un impedimento para poder seguir su proceso. Que Dios les bendiga, feliz noche. Pueden pasar con cada uno de sus equipos en donde los están esperando los tutores, así que por favor avancen hacia ese proceso. Que Dios les bendiga, feliz y bendecida noche.